Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego ya como siempre pasaremos con el análisis técnico, donde además en estas últimas horas hemos tenido movimientos muy importantes tanto en el SP500 como en Bitcoin. Y de hecho mirad el movimiento bajista que estamos viendo actualmente en Bitcoin. Así que bueno, vamos a comentar un poco todo, qué es lo que ha estado sucediendo y a partir de aquí qué oportunidades operativas podemos llegar a buscar en el mercado. Tenía la cámara en el otro lado, no sé muy bien por qué. Por el momento no se esperan recortes de interés durante este año. Sí que se espera, por el contrario, todavía un aumento más de los tipos de interés. Se esperaría otro 0,25% más. Recientemente ha habido una salida en Huobi de una ballena bastante grande y esto es curioso porque si visteis vídeos anteriores comentábamos cómo en Huobi parecían estar comprando. De hecho yo diría que fue el único en el que se mostraban signos de compra y actualmente hemos visto como una ballena ha sacado una gran cantidad de bitcoins del exchange. Y una de las noticias que más ha estado sonando durante estos últimos días es este comentario del CEO de BlackRock. Y es que dice que Bitcoin es un activo internacional y que probablemente sea como el oro digital. Qué curioso que diga esto justo cuando quieren lanzar su ETF de Bitcoin. Y bueno, a nivel noticias no hay nada más que comentar, así que vamos a ir directamente a ver qué es lo que está pasando en el mercado. Comenzamos por el SP500, donde estamos viendo una caída bastante importante en la sesión de hoy. En vídeos anteriores veíamos cómo ya el precio se detenía en los 4.440 y pico más o menos. Y precisamente por esto comentábamos también que era necesario, una vez alcanzásemos este primer objetivo, proteger una hipotética operativa que estuvimos buscando en el test de consolidación de esta ruptura para evitar que esta operación positiva se tornase en una operación perdedora. Y ahora mismo, como veis, estamos justo en la zona operativa que marcábamos hace pues ya unos cuantos días. Muy importante ver a partir de aquí si vemos que vuelve a frenar este movimiento bajista y empieza a desarrollar algún tipo de estructura. O si por el contrario tenemos aquí un rebote directo que también sería interesante porque podría dar a una estructura también de mayor fractalidad. Lo que tenemos que tener claro es que de momento a nivel operativo aquí no hay nada que hacer. Simplemente esperar y observar al precio en zonas operativas para empezar a sacar conclusiones. Bien, esto por parte del SP500 y ahora vamos a revisar Bitcoin, porque parte también de este movimiento bajista probablemente venga por el mercado, por el SP500 que está arrastrando en cierta manera a Bitcoin. Pero ojo, no es todo porque lo que ha sucedido en Bitcoin sinceramente es muy curioso. No me sorprende tampoco porque también fue algo que comentábamos en vídeos anteriores, que eso sí que me sorprendía. Bien, en estas últimas horas veíamos cómo Bitcoin reingresaba parcialmente en lo que era el rango, en la estructura, y a partir de aquí lo que estábamos haciendo era esperar a ver si vamos a tener el test de consolidación del reingreso sobre la zona operativa. Como veis, no llegó a consolidar el reingreso y por el contrario siguió subiendo hasta alcanzar este uptrust que teníamos marcado por aquí, sobre los 31.430 aproximadamente. ¿Qué sucede? Que en esta situación, en este contexto, lo que esperaríamos es ver si luego tenemos justo lo contrario, la consolidación de la ruptura alcista, porque además vino a sacudir zonas de máximos y tras esto estamos viendo cómo vuelve a reingresar. Quizás aquí el fallo podría haber estado en intentar determinar como la parte alta de la estructura más este nivel que teníamos marcado. Pero bueno, de todos modos, no creo que sea lo más preocupante porque creo que en este caso las huellas son bastante claras. Ya comentábamos ayer que el haber superado la zona del BIPOC ponía en alerta a lo que es el análisis, porque en este caso es donde teníamos que empezar a valorar más probable el setup bajista, ya que no estábamos viendo cómo entraban compradores de forma agresiva en estos niveles a defender al precio. Pero lo que a mí me extrañaba es que estuviésemos viendo una distribución sin sacudir toda la zona de máximos. O sea, ¿cuántas veces he comentado en estos últimos vídeos que era muy raro que alcanzase el precio prácticamente la zona, pero sin llegar a atravesarlo para liquidar todas esas posiciones en short? Es que en una distribución, a no ser que los vendedores tuviesen muchísima urgencia, lo suyo es que liquiden toda la zona de shorts y luego ya caigan con fuerza, que es justo lo que estábamos viendo ahora. Y es que no se ocultan, o sea, mirad cómo ha subido el precio, ha liquidado justo todos los shorts que estaban aquí acumulados y bueno,
ha empezado a caer otra vez al reingreso. Y en este caso de forma más clara porque estamos ya prácticamente alcanzando la parte baja de la estructura, lo que terminaría de confirmar el movimiento bajista y por lo tanto también esas huellas bajistas que estábamos esperando, la muestra de debilidad. Esto está favoreciendo al setup bajista y por lo tanto nosotros a nivel operativo esperaríamos prácticamente lo mismo de ayer. Primero, a ver si tenemos ese test de consolidación en lo que es la parte alta de la estructura y si no, esperamos a la ruptura de la parte baja y posterior consolidación para un movimiento de continuación bajista. Revisaré luego a ver si vuelve a haber liquidez en estos niveles operativos, porque eso es algo que comentábamos ayer, que podían haber venido simplemente a buscar la liquidez que había en estos niveles, pero sinceramente, después de haber visto este movimiento, tengo menos dudas de que esto pueda llegar a ser una distribución. Eso sí, esperamos ruptura efectiva. No nos sirve con haber alcanzado solo la parte baja, eso es una huella. A nivel operativo tenemos que ver que rompe y luego consolida en el test. Son muy importantes las consolidaciones, los eventos de confirmación. ¿Por qué? Porque si no, en el momento en el que hubiésemos visto este movimiento alcista hasta la parte alta, quizás hubiésemos entrado en short, con un stop loss en esta zona y nos hubiesen sacudido en estos niveles. Y eso es lo que tenemos que evitar, que nos limpien del mercado. Por eso esperamos las confirmaciones. Como veis, en este reingreso parcial, esperábamos la confirmación. ¿No se dio? Pues no entramos. Y aquí lo mismo. Esperamos a la confirmación. ¿No se dio? Pues no entramos. ¿Hay algún tipo de problema con eso? No, ninguno. No hemos perdido dinero. Ese es el primer paso. No perder dinero en el mercado. Recordemos que en el mercado la gran mayoría pierde dinero. Es mucho mejor no hacer nada que estar intentando cazar todos los movimientos para al final perder dinero. Ojo, va a tocar perder dinero algunas veces, pero lo que ganemos debe compensar a lo que perdemos. Porque si no estás perdiendo tiempo y dinero. Y eso es lo que no puede ser. Así que nada, dicho esto, a nivel operativo vamos a seguir esperando lo mismo de ayer, aunque con la única diferencia que ahora sí que hemos visto esa sacudida de shorts que estábamos esperando, que refuerza más el setup bajista. Eso sí, ¿qué objetivos debemos de tener en mente en caso de que en las próximas horas dé inicio ese movimiento bajista? Que ojo, porque cuando digo que el precio de Bitcoin puede caer no significa que esto automáticamente se vaya a cero, que hay mucha gente que se lo toma mal. Mirad de dónde venimos, o sea, hemos tenido un movimiento alcista súper agresivo. Entonces es normal que tengamos ciertas correcciones o incluso reacumulaciones para conseguir más fuerza también. En este caso esto de momento tiene más pinta de ser una distribución, pero si llega el precio, por ejemplo, a estos niveles operativos y de aquí vuelve a rebotar, sería incluso hasta sano para esta estructura, porque como veis no se llegó a confirmar esa ruptura. Entonces cuando digo que el precio puede caer, que no os sintáis tampoco atacados todos los que vayáis alcistas a largo plazo, porque sé que hay muchos holders que les sienta mal que el precio caiga. De hecho, es que os tendríais que alegrar, o sea, para poder acumular más. Pero bueno, ¿qué objetivos deberíamos de tener en mente? Pues bueno, yo tendría un objetivo aquí, sobre todo en los 28.470, en esta uptrend que teníamos en el pasado, y el principal objetivo, como os he comentado antes, sería venir a testear la parte alta de la estructura anterior, sobre los 27.663. A partir de ahí podríamos incluso tener otro objetivo aquí en los 26.835, pero mucho cuidado porque ahí incluso se podría llegar a extender más la operativa en short. Pero esos serían niveles donde podríamos al menos proteger nuestra operativa en short en caso de darse. Para buscar oportunidades en long, ahora mismo creo que sería necesario primero sacudir esta zona de mínimos. Y como de momento no hemos visto eso, pues voy a seguir valorando como setup más probable el setup bajista. Eso sí, lo que os he dicho antes, esperamos a la ruptura y la posterior consolidación. Del mismo modo, también podremos estar buscando consolidaciones dentro de la propia estructura, pero tiene que confirmárnoslo el precio con la acción del precio. El simple hecho de alcanzar esos niveles operativos no determina que tengamos que entrar automáticamente. O eso al menos en mi caso, porque os recuerdo que esto es mi opinión, es mi estrategia y mi metodología. O sea que si tenéis otra diferente, eso ya depende de cada uno. Yo aquí os doy mi opinión. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar las herramientas a ver qué es lo que podemos observar desde otros puntos de vista, comenzando por Bookmap. Recordad que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. En estas últimas horas vemos cómo entran bastantes compras a partir de los 30.260 a defender al precio. La mayoría de ellas ya han sido absorbidas. Todavía nos queda aquí un nivel de compras en los 29.800 y la zona más importante en los 29.500. Por parte del Multibook vemos algo similar. Había ventas en la zona de los 31.500,
han sido absorbidas y ahora estamos empezando a absorber la zona de compras que había en los 30.000. Aparte de eso, creo que no hay nada destacable. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando por los de medio plazo. Actualmente vemos que empieza a aumentar otra vez la liquidez en los 29.300. De momento nos queda lejos, pero eso puede ser también una zona de take profit interesante en base a los mapas de liquidaciones. Como veis en este mapa de liquidaciones no hay casi liquidez cerca del precio, tenemos como mucho este nivel aquí en torno a los 31.310 después del movimiento bajista que estamos viendo actualmente. Donde más liquidez encontramos es por parte de los long, pero a partir de los 28.000 en adelante, o sea, a niveles operativos más bajos. Vamos a cargar los mapas de corto plazo y mientras revisamos los CVDs, aunque yo creo que aquí la situación es clara, están todos siguiendo al precio y no hay mucho más que comentar. Por este lado, más de lo mismo e incluso las compras que veíamos ayer por parte de Huobi fueron descargadas justo en el movimiento alcista. Por parte de los futuros yo diría que todo siguiendo el precio. Y bueno, ya para terminar, en los mapas de corto plazo veíamos como ayer había mucha liquidez por parte de los short, liquidez que ya ha sido limpiada, aunque como os he dicho antes empieza a entrar liquidez también por parte de los short después de este movimiento bajista. Por eso es que no descarto que tengamos también ese evento de test para aprovechar y llevarse todo esto que está empezando a entrar por delante. Tenemos aquí dos zonas principalmente, tenemos liquidez hasta los 30.938 y luego a partir de los 31.190 hasta los 31.403. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, se agradece si te suscribes y dejas un like y nos vemos en el próximo vídeo.